Ok, muchas gracias, Nelly. Muchas gracias a todas, hermanas. No sé si alguna vez han pasado por una situación así como en la que no alcanzan a describir con palabras cómo se siente el corazoncito entre la emoción y la responsabilidad, pero al mismo tiempo el gozo de poder compartir algo que en realidad no es tuyo, sino es de Dios, ¿no? Haber oradole a Dios, haberle rogado porque esto que mi corazón quiere compartir con ustedes, pues pueda llegar, ¿verdad? Hasta donde Él quiera que llegue. Es una alegría para mí verlas, a la mayoría conozco, algunas otras no. Espero que tengamos luego la oportunidad de conocernos. Y pues vamos a arrancar, lo vamos a hacer al modo antiguito, le decía a Nelly, porque mis ayudantes técnicos, mi soporte técnico no se encuentra en casa, entonces por lo tanto, pues no pudimos acceder a más, ahora sí que auxiliares tecnológicos para poder dar la clase de otra manera, así es de que pues vamos a hacerlo así como lo sabemos hacer también de otra manera. Espero que ustedes disculpen. Muy bien, pues entrando en materia. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que Dios nos habla? ¿Sí? El tema que hoy nos ocupa es precisamente eso. El poder es el llamado que Dios nos hace. Se titula la clase Dios me llama, ¿verdad? Pero para poder escuchar la voz de Dios necesitamos primero pues reconocer que Dios nos habla a cada una, ¿no? A cada una de nosotras Dios tiene algo especial que hablarnos, ¿no? Dios tiene voz propia en su palabra. Pero también, además, Él usa la voz de otros, incluso la voz de su naturaleza. En ella misma nos habla, también nos habla a través de los acontecimientos que vivimos diariamente, en las pruebas y en las luchas que enfrentamos, ¿sí? En esas que vivimos diariamente, a veces con dolor, a veces con sufrimiento. También nos habla a través de las alabanzas de su pueblo, del corazón alegre, pero también del corazón de los que sufren, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos creído personalmente que Dios no nos habla? ¿Sí? Que hay otras personas con las que Él tiene muy buena comunicación, excelente comunicación, pero dudamos de que tenga comunicación con nosotras, ¿no? Pensamos, pues es que a mí no me habla, ¿sí? Y creo, hermanas, que probablemente ahí es donde pueda estar pues la dificultad. Quizá te haya sorprendido escuchándote decir, a mí Dios no me habla, no lo escucho. Y precisamente en esas frases está la diferencia, ¿sí? Porque es muy diferente el que no lo escuchemos a decir o pensar que Dios no nos habla, porque Él siempre está hablando, ¿sí? En la voz de Dios siempre habrá un llamado. Su llamado en ocasiones nos exhorta a algo, a otras veces nos clama su amor, pero también nos mece en su compasión. Muchas veces cuando tenemos el corazón muy atribulado y la mente muy saturada de cosas, esas situaciones hacen que nuestros oídos se saturen de tal manera que no escuchamos su llamado. Queremos que su voz sea tan audible, tan fuerte, que sobrepase sobre los ruidos ensordecedores del mundo. Ese llamado que nosotros esperamos es el llamado humano, el que conocemos. Pero ¿cómo es el llamado de Dios? Miren ustedes, para llamar a alguien, ese alguien necesita ser importante para ti. Necesitas querer algo de ese alguien. Necesitas fijarte en esa persona, ponerle una atención distinta, diferente y exclusiva a esa persona como a ninguna otra. Es diferente. Así, Dios pone su atención completa en ti y en mí y posa su mirada, su corazón, su interés y su amor en ese ser que Él decide es. Isabel, disculpa, te dejamos de escuchar.
¿Puedes abrir tu micrófono? Perdón. Gracias. Retomando. Dios pone su atención exclusiva en nosotros y en esa atención se deleita en cada una de nosotras, nos entrega su amor, su cuidado y Él hace que ese ser, Él hace de cada una de nosotras, nos escoge de tal manera que decide que seamos para Él, nos separa de una multitud y ese Dios maravilloso se enamora de cada una de nosotras. En este caso, se enamora de ti, ¿sí? Y Dios lo expresa así. ¿Me pueden acompañar, por favor, a Deuteronomio 14:2? Vamos a su palabra, ¿sí? En Deuteronomio 14:2 dice: tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios, y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas su tesoro especial. Aquí hay palabras que poderosamente pueden llamarnos la atención, sobre todo esa de ser su tesoro especial. ¿Cómo nos cuesta como mujeres entender y aceptar que verdaderamente el Dios de los cielos, el Dios, el creador del universo, nos eligió de manera personal a cada una? Muchas veces nuestro trasfondo humano, todas esas experiencias duras y difíciles, dolorosas, contraídas antes de conocer a Dios, hacen difícil que podamos creer que somos de gran valía para Él. Pensar que somos su tesoro especial suele todavía ser más difícil de creer. Pero Dios lo reitera una y otra vez. Somos su elección. ¿Me acompañan a Romanos 1:6, por favor? Romanos 1:6 dice: ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Aquí la palabra clave que nos ocupa hoy es llamados. Fuimos llamadas para pertenecer a Cristo. Y al ser pertenencia de Cristo, somos objetos del amor de Dios. Vamos a Juan 15:16. Y la escritura dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Mujeres, en la vida creemos ser elegidas por más de una persona. Por ejemplo, nuestros padres, esposos, amigas, pero en realidad es Dios quien nos escoge para Él y luego nos bendice con nuestras relaciones los unos con los otros, ¿sí? Pero cuando Dios habla en la voz de Jesús, ahí es cuando su llamado suena como un cortejo, ¿sí? No fuimos nosotras las que lo elegimos a Él, las que escogimos acercarnos a Él, tampoco fuimos nosotras. Fue Él quien dio el primer paso en su seducción amorosa, en ese cortejo tierno y amoroso, capaz de llevarnos a decirle, sí, acepto. Pero esa su elección tiene un para qué. Quiere que le amemos de tal forma que vayamos a donde Él nos envíe a hacer lo que Él quiere y además lo hagamos de la manera como Él quiere. Desea que demos mucho fruto, fruto que dure, que permanezca, que crezca, que madure, pero sobre todo fruto que sea para Él. Ese fruto traerá grande recompensa. Estos frutos son vastos,
pues van desde esas áreas de tu carácter y el mío, que en su misión necesitamos llevar y dejarla en su voluntad, hasta la cosecha madura en otros corazones para que vengan a ser su pueblo. ¿Me acompañan a Isaías 43:1, por favor? Y dice la palabra de Dios: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Esta escritura tiene todavía un llamado más claro. Dios nos dice: escucha. Pronuncia tu nombre y te dice: escucha. Me habla a mí y me dice: Isabel, escucha. Y además me dice en ese cortejo: te he llamado por tu nombre y eres mía. Dice: qué maravilla de pertenecerle y ser su discípulo. Quienes acusamos un problema auditivo, nos suele costar algo de trabajo escuchar con claridad algunas voces, palabras o sonidos. E incluso a veces creemos que estamos entendiendo algo cuando en realidad es otra cosa. Pero esa hipoacusia o disminución en la agudeza auditiva es física, ¿sí? Hay un deterioro en los canales auditivos y puede o no tener remedio, mejoría o solución. Pero aprendemos a vivir con esa hipoacusia, ¿sí? Haciéndonos de recursos para escuchar mejor. Pero es ahí donde yo, especialmente yo, y también te invito a que tú te pongas en el mismo lugar, me pregunto, si mi sordera es más espiritual que física, ¿puedo esforzarme por agudizar mi oído espiritual para ser diligente y escuchar la voz de Dios? O si me cuesta escucharlo porque no lo entiendo o no le presto la suficiente atención, o incluso me cuesta discernir su palabra y entiendo lo que me conviene, o dejo imperar mis criterios humanos. Eso puede pasar. Es parte de mi decisión delante de Dios. Él me llama personalmente y mis oídos y mi corazón necesitan escuchar su voz nítidamente, claramente. ¿Me acompañan a Romanos 8:28? En Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados, nuevamente, según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas, no unas y otras, no hay selección, son todas las cosas, no solo las pruebas y las dificultades, todas las cosas incluyen todos sus deseos, deseos que Él tiene para cada una de nosotras, propósitos y planes específicos para tu vida y para la mía. No somos llamadas por casualidad, por error, o más porque sí. Dios tiene claramente pensados sus propósitos, los planeó, los diseñó con exclusividad para cada una de las áreas de nuestras vidas, para cada situación que enfrentamos diariamente. Aún las bendiciones tienen nombre y apellido, un por qué y un para qué. Si vamos, por favor, juntas a Deuteronomio 6:4-5. Dice la Escritura: escucha, Israel,
El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Me pregunto, ¿por qué Dios nos llama reiteradas veces? ¿Por qué insiste una y otra vez en ese llamado? ¿Será acaso que no lo escuchamos? ¿Que no lo atendemos? Él quiere mostrarse en nuestros hechos y en los deseos de nuestros corazones como único Señor. Y quiere ser soberano de todo nuestro ser. Su pueblo anteriormente le demostró de muchísimas maneras que lo desoía, que no atendía su voz ni su llamado. Me pregunto nuevamente si ustedes y yo hacemos lo mismo. ¿Lo desoímos o le prestamos atención? Tenemos un Dios que no se cansa de llamarnos una y otra vez. Gloria a Dios por ello, ¿sí? De recordarnos quién es Él y quiénes somos nosotras, cada una de nosotras. Y lo especial de este llamado reiterativo es su constante declaración de amor por cada una de nosotras, ¿sí? Él ha diseñado cómo quiere ser amado, cómo quiere que nosotras le correspondamos. Primero, que lo reconozcamos personalmente como nuestro Dios. Él es tu Dios, hermana, y es mi Dios, y quiere que todo lo que somos lo ame. La mente, el alma y las fuerzas habrán de conjuntarse para ofrendarnos en amor completo a Él. Para eso fuimos llamadas, para amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Así, completamente y sin reservas. ¿Me acompañan a leer, por favor, una historia con la que probablemente nos vayamos a sentir muy identificadas, que está en Primera de Reyes 19, del 1 al 13, por favor? Esta es la historia de Elías, lo recuerdan ustedes muy bien, ¿verdad? Elías huye a Oreb. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándole, le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. El Señor se le aparece a Elías. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí.
como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con la mano y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Todas conocemos esta historia. Ante el mensaje de Jezabel, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Quería morirse. Estaba mal, estaba deprimido, estaba asustado, tenía miedo. Y se quedó dormido debajo de un árbol. Dios lo despertó por medio de un ángel y éste le proveyó alimento. Volvió a acostarse. El ángel le insiste que coma y que beba para que esté preparado para el viaje largo que habrá de hacer. Así lo hizo y comió y bebió y recuperó las suficientes fuerzas para el viaje de 40 días y 40 noches. Llegó a una cueva y ahí pasó la noche. El Señor le hablaba a Elías y éste responde dándole cuentas de lo ocurrido, lamentándose y un tanto cuanto en autocompasión. Dios le da instrucciones precisas a Elías. Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Estando de pie Elías, el Señor pasó. Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. El Señor no estaba en la montaña. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Hermanas, quizá por eso no escuchamos la voz de Dios, porque no viene en vientos impetuosos ni en el estruendo de terremotos, mucho menos en el calor abrasador del fuego, sino en la brisa apacible y en un suave murmullo. Y para escuchar ese suave murmullo, necesito estar quieta, con un corazón manso, sosegado, dócil, tranquilo y reposado. Dios obró con gracia en Elías y obra así también en cada una de nosotras. Dios llevó a Elías a escucharlo para transformar su corazón y renovarlo en poder. ¿No podrá hacer lo mismo en nosotras, en ti y en mí, si es el mismo Dios? A veces nuestra fe, mi fe, como la de Elías, se eclipsa momentáneamente. Pero Dios, en su inmensa ternura, nos renueva y nos prepara para el siguiente paso, para el siguiente reto. ¿Cómo escuchar el silbo apacible y delicado, el suave susurro, el murmullo tranquilo y su suave brisa? Quizá si voy presta a la escritura y si me deleito en ella y pausadamente aquieto mi corazón. Si hago el bien a otros con un espíritu de servicio, sin esperar nada a cambio. Si bendigo a otros en mi trato amable y considerado, si inclino mi oído atento y mi corazón dispuesto, sensible a su voluntad. Dios me dice personalmente, te hablo, Isabel, te llamo, Isabel, escucha, hija mía, atiende. Y cuando lo escucho, cuando logro escucharlo, ¿por qué me cuesta obedecerlo?
¿Será acaso que me cuesta porque no quiero someter mi propia voluntad? Porque no quiero renunciar a mis propios deseos, porque me cuesta negarme a crucificar mi carne. A veces, como Elías, tengo miedo a su llamado. La inseguridad está a la puerta y puedo creer no estar lista, capacitada o preparada para llevar a cabo la tarea que se me ha encomendado. He sufrido mucho cuando tardo o soy lenta para responder, para decir sí cuando alcanzo a escuchar su voz. Y luego, en silencio, se respira su suave brisa y ahí puedo sentirlo, me deja sentirlo, recordándome que será Él quien lo hará en mí y a través de mí. Dios me quiere sacar de mi comodidad, mi área de confort, mis dudas, mis justificaciones, mis pretextos y mis excusas, mis distracciones y mis ocupaciones. Todo eso y más, hermanas, a lo que yo le doy prioridad por encima de su llamado. ¿Me acompañan a 1 Corintios 1, 7 al 9, por favor? Dice la Escritura: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Y escuchando esto, entonces, ¿cómo correspondo a su llamado? ¿Quiero hacerlo en verdad o prefiero ignorar su voz? Dios nos ha dotado a cada una de nosotras de innumerables bendiciones. En su gracia, nos ha dado cualidades, capacidades, habilidades y destrezas con las cuales nos ha favorecido e incluso hemos podido favorecer a otros. Pero también, ahora ya como sus hijas, nos ha dotado de dones y talentos. ¿Para qué? Para hacernos ver, para darnos cuenta de que quizá haya áreas en nuestro carácter, haya conductas que no son tan agradables o que muchas veces incluso son vergonzosas y que Él quiere cambiar en cada una de nosotras, que no le agradan porque no bendecimos con ellas a otros y además no nos damos cuenta de sus necesidades. Pero también, y esto es muy importante, a cada una nos ha facultado para encaminar a otras por sus sendas. Nos ha instruido para que seamos obreras como las abejitas, ¿sí? Y podamos compartir sus bondades con propios y con ajenos. Dios nos bendice a todas sin excepción para que a su vez cada una de nosotras podamos bendecir a otros. ¿Dónde puedo escuchar su suave y apacible silbo? Sentir su delicada brisa. Cuando oro, cuando en oración cada mañana derroto mi naturaleza y me postro de rodillas delante de Él. Cuando escucho con atención su voz audible en su palabra. Cuando abro con anhelo su Biblia y en ella encuentro esa agua, ese alimento espiritual que necesito para saciar mi sed. Cuando leo libros de apoyo que podrán de alguna manera instruirme para poder comprender todavía mejor su palabra. También a través de sus milagros, de esas respuestas a mis oraciones por mi vida y por la vida de muchos otros, por mi salud y por la enfermedad. También a través de otras personas
Cuando escucho sus mensajes, cuando escuchamos audios en el discipulado, cuando lo aprecio, cuando lo vivo, pero también a través de sus consejos. También, y quizá ustedes lo hayan vivido, a través del silencio. Muchas veces no sabemos qué decir. Muchas veces, a pesar de hablar tanto como mujeres, a la hora de querer ir al Padre, las palabras parecen agotarse. Y es entonces cuando su Espíritu Santo lo podemos sentir más vivo, más real en nuestros corazones, porque Él recoge mi sentir, recoge las verdaderas palabras que yo quiero elevar al Padre y hace que esos ruegos, que esas oraciones en su Espíritu Santo lleguen como aroma agradable a Dios. Pero también puedo escuchar ese suave y apacible silbo en mis batallas, en mis luchas, en mis retos, en mis miedos, en mis inseguridades, en esos momentos tan difíciles cuando quiero decir no, pero sé en mi corazón y por su guía que debo decir sí. Quiero dejarles esta última escritura, Filipenses 3, 12 al 14, por favor, si me acompañan. Filipenses 3, 12, 14 dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suya. No, amadas hermanas, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado, mi pasado, y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios me llama por medio de Cristo Jesús. Y en verdad, hermanos, no puedo jactarme de que lo he logrado ya. De nada puedo sentirme segura, porque nada soy delante del Padre. Pero especialmente esta escritura, es mi mayor anhelo, el poder mantener fija mi mirada en lo que está por delante, que es Cristo Jesús. En ese momento de poder llegar delante de Él y recibir la corona que nos ha sido prometida. A Dios sea todo el honor y toda la honra. Muchas gracias.